Después de 2000 años, una montaña de oscuridad, falsificaciones, leyendas y dogmatismos intolerantes han tapado la figura de Jesús. Nosotros hoy día lo que vamos a intentar hacer, como tú dijiste, es escarbar en esa montaña oscura para extraer algo de la luz que Jesús trajo al mundo con la ayuda de algunos fundamentales investigadores que vale la pena mencionar, como José Montserrat, Antonio Piñero, Fernando Bermejo, otros inmortales como Tácito, como Flavio Josefo, como Franz König, como Mircea Eliade. Entre todos ellos vamos a poder extraer de esa montaña algo de luz de este hombre imprescindible para la cultura occidental, que es Jesús. Una luz que ilumina el mundo en sus 4 direcciones. Dicho esto, hay que partir con ciertas cosas. Las biografías de todos los fundadores de religiones y creadores de movimientos espirituales siempre están plagadas de relatos y narraciones maravillosas, lo que se llamamos en el fondo las leyendas. Las leyendas son narraciones que a partir de un dato histórico se exaltan por la imaginación. Es el caso de Jesús, pero también de Buda, de Zaratustra, de Mahoma, de Platón, de Pitágoras. Es decir, la vida de estos, con el paso de los años, se exalta por las leyendas. Y son las leyendas piezas claves en la formación de las creencias que giran en torno de estas grandes luces de los mundos. Cristian, ¿tenemos pruebas científicas, según tu investigación, que confirman la existencia terrenal, carnal, física, de alguien llamado Jesús? Las pruebas que existen en el fondo son las fuentes. Y es verdad que, mira, hoy día se disponen de 80 fuentes, más o menos, para hablar de la vida de Jesús. Pero históricas, las que pasan la crítica histórica, son apenas 3. ¿Independiente de los evangelios? Independiente de los evangelios. Los evangelios, y es muy importante, ya que mencionaste eso, entrar en el género de los evangelios y cómo los evangelios fueron cambiando a lo largo del tiempo, porque son las fuentes para hablar de Jesús, de este episodio sobre quién mató a Jesús. Y uno tiene que señalar unas cosas fundamentales, porque lo que vamos a hacer en el fondo es un análisis crítico de la vida de Jesús y de las fuentes también que hablan de la vida de Jesús. Y sobre los evangelios que hablan, uno tiene que preguntarse a qué género pertenecen los evangelios. Y para eso uno tiene que hacer un poquito de historia, de historiografía de las religiones. Y recordar lo siguiente, que durante los primeros 50 años del cristianismo del siglo XX, es decir, de 1900 a 1950, los teólogos que dominaban las interpretaciones consideraban que los evangelios gozaban de plena fidelidad histórica, es decir, pertenecían al género de la historia. Esos fueron los teólogos de 1950 hasta 1950. Pero en 1960 aparecen nuevos teólogos, todos en la órbita católica. Mira, y hace muy poco fue. Muy poco, que ya comienzan a señalar que los evangelios que hablan sobre la muerte de Jesús, y en general los evangelios, son querigmáticos. ¿Qué significa esto? Que en el fondo son fuentes de la predicación, donde el elemento histórico no es lo más relevante, pero sí es fiable. Y ya, pasado la década de los 60, llegado el momento actual,
Los teólogos actuales sostienen que los evangelios propiamente tales no son obras históricas o que se pueden circunscribir dentro de la historia como la definimos hoy. Entonces, en un siglo ha cambiado la cosa. Por eso, porque por ejemplo, los evangelios presentan en muchas partes falta de un método, faltan fechas que son fundamentales. Claro. Dependen mucho de la interpretación y también son textos que muchas veces a partir de un autor en realidad han escrito muchos autores. Por lo tanto, no entran dentro hoy de la categoría de géneros históricos estos 4 evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Por eso, dentro de las 80 fuentes que hablan de Jesús, hoy día disponemos de 3 obras que son las obras históricas de Jesús y que son parte de nuestro relato. Una son las cartas de Pablo. Otras son las obras de Flavio Josefo, fundamental. Y una tercera son algunos pasajes de los anales de Tácito. Esas tres obras son obras históricas sobre Jesús. El resto no entran dentro de la categoría de históricas, como hoy día entendemos el concepto de la disciplina de la historia. Entonces, a partir de estas fuentes históricas, nosotros podemos extraer algunas cosas que son indiscutibles. Primero, la historicidad de Jesús. Jesús existió a partir de estas pocas fuentes históricas. Existió. No son científicas, son pruebas históricas, ¿ya? Pero son inobjetables dentro de la disciplina que uno cultiva. Ahora, su perfil, lo que se puede extraer, que fue un judío que vivió en la época del emperador Tiberio, que tuvo un hermano que se llamó Santiago, que fue crucificado por el prefecto romano Poncio Pilato y que se le llamó el Cristo. Esos son elementos fundamentales de lo que uno puede extraer de Jesús en términos históricos. El resto es en el fondo una gran parte creación de la leyenda. Tuvo un hermano. Tuvo muchos hermanos, pero inobjetablemente, al menos Santiago es su hermano, el gran organizador del cristianismo en la primera etapa. Y el resto de la vida de Jesús la vamos a tener que ir extrayendo, deconstruyendo de los pasajes legendarios que son. El resto de fuentes, muchas, son pasajes imaginativos, exaltados. Cristian, queremos que nuestro público participe hoy, así como todos los días en Mentiras Verdaderas, y nos dejen sus preguntas, sus inquietudes. Sabemos que este es un tema controvertido, es un tema además que puede generar mucha discusión en casa. El hashtag es DrFile y por supuesto nuestra cuenta de Twitter @mentiraslarred. Hashtag DrFileMB, @mentiraslarred. Dejan sus preguntas, sus inquietudes y por supuesto sus comentarios respecto de nuestro tema de discusión hoy. ¿Quién mató a Jesús? Y todo este contexto histórico de la figura del personaje, como bien dice Cristian, uno de los, quizás el más fundamental en la historia de Occidente. El hombre imprescindible. Jesús es el hombre imprescindible de Occidente. Es así. Es el creador cultural. Uno de Occidente, en las culturas siempre están los llevados por la cultura. Los constructores de cultura, las élites y el hombre imprescindible. La única diferencia entre todos estos, una de las diferencias principales, es que de las élites, de los constructores de la sociedad y de los llevados por la sociedad, la historia no se acuerda mucho de sus nombres. Pero el nombre del hombre imprescindible, uno siempre se acuerda.
Tú puedes hablar de Occidente y hablar de muchos nombres y se te pueden olvidar otros, pero no se te va a olvidar Jesús. Así como tú hablas de China y el budismo y no se te va a olvidar Buda. Y si hablas de Egipto, Hermes Trimegisto, Hermes Tot. Y si hablas de Persia, Zaratustra. Y si hablas del mundo del Islam, el hombre imprescindible es Mahoma. Creadores culturales. Luces que iluminan al mundo sus 4 direcciones. Cristian, ¿cómo era Jesús físicamente? ¿Hay certezas o especulaciones más bien sobre cómo era su fisonomía, su físico? ¿Es como las películas nos han mostrado que era Jesús? Blanco, de ojos claros, delgado. Hay un par de datos inobjetables sobre la vida de Jesús. En los textos se habla de que Jesús, junto con Adán, era el hombre perfecto. Imagínatelo nomás. Así está en las creencias. El hombre perfecto. ¿Cómo es el hombre perfecto? Hay que imaginárselo. Y el otro rasgo distintivo de Jesús, debido a su condición de nazir, porque Jesús se le recuerda como Jesús el Nazareo o el Nazareno. Nazareno viene de la raíz hebrea Nazar, que significa en el fondo un consagrado. Jesús en este sentido era un nazir, un consagrado. ¿Qué significa esto? Que en el fondo era un primogénito que había tomado, los nazires tomaban votos políticos religiosos. Algunos políticos, otros religiosos y en muchos casos políticos religiosos. No podían tocar cadáveres, no bebían vino y se dejaban el pelo largo. La otra característica indiscutible de Jesús físicamente es que tenía el pelo largo. Todo lo demás no sabemos. Pero estas 2 cosas que te dije son las inobjetables. Cristian, antes de continuar, tenemos nuestra primera pregunta en Twitter. Nuestros amigos a través del hashtag DrFileMB, @MentirasLaRed, nos preguntan desde ahora ya. Ella es Margón, dice hashtag DrFileMB. ¿Jesús se casó o solo convivía con María Magdalena? Nos desviamos del tema ahí, que es quién mató a Jesús, pero no hay registro de que se haya casado, pero sí de que tuvo una relación muy especial con María Magdalena. Era la preferida, era una discípula y también comprendía las enseñanzas espirituales de Jesús mucho mejor que todo el resto de discípulos. Recordemos la polémica que generó La Última Tentación de Cristo, película que fue prohibida en Chile. Bueno, hemos vivido en la censura durante siglos y todavía seguimos en la censura. Bueno, ahora hay más libertad, pero hace 20 años la censura primaba por todas partes. Después, cuando uno veía la película con mucha expectativa respecto de un documento censurado, se da cuenta que la verdad... Y María Magdalena, ya que nos desviamos un poquito, pero María Magdalena quizá, junto con Judas, eran los 2 grandes discípulos que mejor entendían el mensaje espiritual de Jesús. El resto de discípulos en realidad eran bastante ignorantes de la obra espiritual de Jesús. Mira. Y siempre andaban pidiendo, explíquenme esto. Explíquenme esto otro. En el Evangelio de María Magdalena le piden a María Magdalena que les explique cuál era el mensaje de Jesús. Una preferida, una gran historia que podemos, pero no nos desviemos, ¿ya? Decir lo siguiente también para ir retomando el hilo de nuestra conversación. Se ha generado durante estos 2000 años, se ha generado tanto dogmatismo en torno de la vida de Jesús que hoy día uno lo tiene que decir. Hoy día prima la intolerancia, prima
el no diálogo entre las religiones y entre las 5.000 iglesias de base cristiana. Tampoco hay diálogo, hay dogmatismos, hay intolerancias, producto de que se han formado creencias a partir de leyendas. Y las leyendas, como te dije, tienen un poco de contenido de verdad histórica, pero son exaltadas por la imaginación. Entonces vemos pastores en diferentes partes de la tierra, en Brasil, donde dicen cosas que son parte de la imaginación, pero que no responden a la verdad histórica. Nosotros vamos a ir extrayendo esa verdad histórica, pero tenemos que decir estas cosas porque cuando hay personas que se atribuyen conocer tan bien a Jesús sobre la base de leyendas, relatos maravillosos, legendarios, estupendos de escuchar, pero que no resisten la crítica histórica, llegamos a una decadencia cultural como es la que vivimos hoy en día. La misma Iglesia Católica, en el fondo en la Iglesia Católica hay dos iglesias. Hay una Iglesia Católica de los buenos y una Iglesia Católica atea. La Iglesia Católica atea es la de los pedófilos, que es una red de pedofilia que hay ahí. Esa es la parte atea de la Iglesia Católica. Porque dentro de todos los pecados, el único que no tiene perdón de Dios es la pedofilia. Todo el resto, Jesús le extiende la mano. Asesinos, ladrones, prostitutas, homosexuales, se les extiende la mano. Pero los pedófilos no tienen perdón de Dios. Por eso uno tiene que distinguir, y al igual que uno lo tiene que distinguir en la Iglesia Católica, en el resto de iglesias también. Los negocios que hacen las iglesias en Brasil no tienen nada que ver con ningún mensaje cristiano, pero se fundamentan en la leyenda. Entonces, nosotros tenemos que ir un poco dándonos cuenta cómo se forma la creencia. Las creencias son fenómenos colectivos que se han formado fundamentalmente a través de estas leyendas. Y espero que sobre esta pregunta, ¿quién mató a Jesús?, decir desde el principio que hay argumentos razonables que nos permite sostener que en realidad el pueblo judío, la jerarquía judía del templo de Jerusalén, que se le ha estigmatizado durante 2000 años como los principales responsables morales de la muerte de Jesús, tenemos suficientes pruebas que las vamos a mostrar hoy día para sostener que no son muy atendibles, no es muy atendible esto que se ha creído durante 2000 años. Lo vamos a ir deseñalando. Por eso, la base del antijudaísmo está radicado en esta pregunta: ¿quién mató a Jesús? Un antijudaísmo creado por el cristianismo y que dio origen a persecuciones contra los judíos, expulsión de España en 1493, el genocidio nazi contra los judíos. Su raíz está en la pregunta: ¿quién mató a Jesús? Y en esta creencia. Por eso siempre es bueno señalarlo y decirle a las autoridades eclesiásticas de Roma que nos están viendo en directo, que consideren lo que vamos a hablar para poder hacer una revisión necesaria de la verdadera historia de Jesús y del culpable de su muerte.
¿Qué tan revolucionario fue Jesús en su época, en su tiempo? Bueno, ahí nos vamos metiendo en materia, ¿ya? Pero siempre es bueno decir algunas cosas. Al menos mencionemos 7 grandes contradicciones presentes en los evangelios que hablan de la muerte de Jesús y que uno las analiza dentro del contexto histórico. Uno y su tiempo. Tú no puedes analizarte a ti sin el tiempo que te rodea. Lo mismo a Jesús. A Jesús uno no lo puede analizar y entender sin situarlo en su contexto histórico. Por eso, uno y su tiempo lo vamos a analizar para decir algunas cosas. Hay 7 pasajes de los evangelios que tenemos que descartar para meternos en la pregunta que tú dijiste y que es necesario. Por ejemplo, se habla, el primer punto, se habla que las noticias de la última cena y del regreso de Jesús por la noche al Monte de los Olivos. Es un primer pasaje importantísimo que tenemos que ir descartando, porque cuando uno conoce la historia de hace 2000 años, conoce lo que ocurría en Jerusalén, es bastante dudoso o inverosímil que Jesús, estando adentro de Jerusalén, después pudiera salir tan fácilmente al Monte de los Olivos, porque las puertas de Roma se cerraban por la noche. Y si Poncio Pilato no las cerraba, quiere decir que era realmente un prefecto romano bastante inútil y bastante digno de la risa si no las cerraba. Entonces lo primero que uno tiene que al menos dudar de estos pasajes evangélicos es eso. ¿Cómo es posible que Jesús, estando adentro de Jerusalén, después salió por la noche y lo hacía varias veces? ¿Por dónde salió? ¿Por qué puerta salió? Si las puertas estaban todas resguardadas por la guardia romana de Jerusalén. ¿Y ese cierre era una suerte de toque de queda? Todas las noches se cerraba. Ciudades amuralladas, controladas por Roma. Y sucede que Jesús y sus discípulos paseaban por las puertas de aquí para allá. Primer pasaje que uno tiene que criticarlo dentro del contexto histórico. El segundo pasaje es que los 4 evangelios sobre la muerte de Jesús no ponen ni siquiera el año de su muerte. Es decir, no sabemos qué año murió. Eso es algo elemental para la crítica histórica. Entonces, los evangelios no resisten la crítica histórica tampoco en este aspecto. Ninguno de los pasajes dice el año. Tampoco, como tercer aspecto, ninguno de los pasajes bíblicos de los evangelios se señala exactamente el día en que murió Jesús. Paréntesis, en aquel entonces ya existía la definición o nomenclatura del calendario que conocemos hoy. No, es posterior. Es posterior. El calendario gregoriano es mucho posterior, muy posterior. Ahora, sobre el día exactamente, no conocían el año los evangelistas y no conocían el día exacto, porque es verdad que los 4 evangelistas hablan del viernes, pero los 3 primeros dicen que unas 3 horas después de la muerte de Jesús comenzaba la Pascua de ese año. Sin embargo, el Evangelio de Juan dice que hacia las 6 de la tarde, después de 3 horas, comenzaba la víspera de Pascua, no la Pascua. Entonces ahí no se ponen de acuerdo los evangelistas. Nos hace dudar también si fue un viernes o qué viernes fue. O sea, tampoco podríamos definir con claridad que hoy jueves santo, ¿ocurrió efectivamente la última cena? No, la cena en sí, según estos,
uno podría situarla el jueves. Lo que uno no podría situar, lo que vamos a ver después, en el fondo, que cuando se hizo el supuesto juicio contra Jesús por el Sanedrín, eso no se sabe tampoco. Ahora, cuarto aspecto, los 4 evangelistas tampoco se ponen de acuerdo sobre quién tomó preso a Jesús. Unos dicen que un tumulto, unos dicen que fueron la guardia del templo, pero Juan dice que fue una corte romana. Y hay una diferencia fundamental en ello, porque la corte romana en el fondo es un destacamento de militares romanos que llegó en su tiempo a tener, era una parte del ejército romano, tenía entre 500 a 600 soldados, una cohorte romana. Y eso lo dice Juan también. Entonces tampoco hay una coherencia y verosimilitud en quién tomó preso a Jesús. Y ahora, también hay que decir una cosa, la guardia judía solamente llevaba el control adentro del templo de Jerusalén, pero afuera del templo quien tenía el control era la guardia romana. Entonces, ¿quién llegó a tomar preso a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Una turba? ¿O fue un destacamento de 500 soldados? ¿No hay coincidencia entonces en quién exactamente apresa a Jesús? La pregunta es, ¿por qué había que detenerlo? ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era su crimen? Su delito es la clave de lo que hoy día vamos a hablar. Porque lo que vamos a probar hoy día es que en el fondo Jesús fue muerto con la pena de la crucifixión. Y la pena de la crucifixión solamente la aplicaba el Imperio Romano bajo el castigo de mors aggravata o muerte agravada por el delito de sedición. Es decir, se crucificaba a los sediciosos de segunda categoría según el Código Justiniano. ¿Era la muerte más humillante de la época? No. Había muertes peores incluso, ¿ya? Las lapidaciones, por ejemplo. Los ahorcamientos. Las hogueras, las decapitaciones. Todas las muertes son más o menos terribles. Pero eso es lo que nosotros vamos a ir sosteniendo. Pero también señalar que tampoco los evangelistas tienen claridad sobre el supuesto juicio judío nocturno de Jesús. Porque Lucas dice que lo toman en la última, lo toman del Monte de los Olivos. Y Marcos, Juan y Mateo dicen que el juicio es en la noche. Esto después de la traición de Judas, ¿no? Claro, lo toman y dicen que es en la noche. Pero Lucas, según los evangelios, dice que el juicio fue de día. Entonces tampoco hay claridad. ¿Cuándo fue el juicio judío? ¿O de día o de noche? Pero uno se tiene que detener ahí porque es muy distinto el día y muy distinto la noche. Alguien tiene que estar confundido ahí o es un relato poco fiable. Ahora, tampoco queda claro si Jesús cargó la cruz. Entonces todo el paseo con las estaciones no queda claro en los evangelistas. Porque hay unos evangelistas que dicen que en realidad fue Simón el que le llevó la cruz hasta el Gólgota. Contradicciones de los evangelios. Otra contradicción es que es conociendo el nacionalismo judío.
como pueblo elegido, que eso es un orgullo para ellos, desde siempre. Es difícil comprender que se haya entregado tan fácilmente a un nacionalista como Jesús. No se conoce ningún caso en la historia donde los judíos hayan entregado un nacionalista a sus enemigos, que era Roma. Es verdad que los judíos, la jerarquía judía del templo de Jerusalén estaba de alguna forma de acuerdo con Poncio Pilato y con los romanos, etc. Pero otra cosa es que trabajaban juntos así uña y mugre. Entonces es difícil comprender eso. Y el último detalle es que es totalmente inverosímil que los judíos hayan pedido la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba prohibida la crucifixión por el Talmud. Es decir, por las bases de la religión judía se prohibía la crucifixión. Se aceptaba el ahorcamiento, se aceptaba la decapitación, se aceptaba también la lapidación y la quema en la hoguera, pero no se aceptaba la crucifixión. Entonces, cuando en los evangelios aparece con tanta claridad, hablando Caifás, crucifíquenlo, y el pueblo judío dice, crucifíquenlo, es inverosímil. Por muy enardecido que haya estado el pueblo. Sí. No era autorizado por el Talmud. Eso del Antiguo Testamento. O sea, ni siquiera se discutía el tema. No se discutía. Entonces, uno puede deducir que esa parte fue una invención, exaltación cristiana posterior para estigmatizar al pueblo judío que no reconoció a Jesús como su profeta. Pero al menos que esto nos permita entrar de lleno en materia al decir que los textos evangélicos, digamos evangelistas, de los evangelios que estamos hablando, no son textos totalmente fiables dentro de nuestro punto de vista crítico. Con esto no quiero cada persona que tenga sus creencias en casa, pero que conste que nosotros tomamos muchas fuentes y que no pretendemos ir en contra de nadie, cada uno puede ser feliz, pero lo que me corresponde a mí es responder la pregunta. ¿Qué hay de la famosa lavada de manos de Poncio Pilatos? Donde en esa lavada de manos se desentiende de las responsabilidades. La lavada de manos de Poncio Pilato. Que tantos la han seguido como ejemplo en la historia después. No está muy de acuerdo con mi análisis. Están los pasajes. Pero te invito a ir conociendo un poco el contexto de la historia de aquel tiempo para ir metiéndonos de lleno y poder entender quién mandó a la crucifixión a Jesús. Y para esto uno se tiene que remontar 2 siglos antes de Cristo. Es imprescindible hacerlo, porque si no comprendemos qué pasó en el año 168 antes de Cristo, no vamos a entender a Jesús y tampoco vamos a entender la respuesta final. ¿Se puede reconstruir, Cristian, la figura del arresto de Jesús? ¿Hay acuerdos de qué pasó en la acción exactamente? Hay fuentes, están las fuentes de los evangelios, pero tenemos que ir extrayendo qué fue verdad y qué fue mentira. Hay contradicciones. No se sabe quién lo mandó a apresar.
o sea, o fueron los romanos, fueron los judíos, o fue una turba. Por ende, menos podemos saber exactamente cómo fue el arresto. Pero sí lo podemos saber si nos remontamos al año 168 a.C., porque durante toda la época de Jesús, desde el siglo II a.C. hasta Jesús, todo el escenario de Palestina estaba influido y en gran medida inspirado en el ciclo de los macabeos. Los macabeos eran un movimiento judío, revolucionario, armado, antirromano. Y en toda la literatura apocalíptica que surgió de los macabeos. Por lo tanto, ese es el contexto de la época. No podemos entender a Jesús sin meterlo en ese contexto y sin hablar de Antíoco IV, que fue un rey de Siria, heredero de Alejandro Magno, que se propuso en ese año en el año 168, se propuso acabar con la resistencia judía a su política de helenización. Esto es fundamental. Antíoco IV acabó con todas las tradiciones judías, suprimió los sacrificios, prohibió la circuncisión, abolió el sábado y todas las fiestas, quemó todos los libros sagrados de los judíos y los obligó a comer cerdo. Eso fue lo que hizo Antíoco. Incluso erigió en el centro del templo de Jerusalén una estatua de Zeus, en lo que Daniel llama la abominación de la desolación para el pueblo judío. Todo este pasaje, toda esta época de 2 siglos es tremendamente importante porque quedó graficado en lo que se llamó el martirio de Eliezer, de sus 7 hijos y de su madre, que está en las actas de los mártires. Es decir, ese gobierno de Antíoco IV desoló a los judíos. Pero entre las clases bajas y radicales judías surgió un movimiento de los Hasidim. Los Hasidim se volvieron revolucionarios contra Antíoco IV y contra la helenización. De esa vertiente que ni siquiera llegó a ser una secta, surgió 3 hijos de Matatías. Judas, que se le llamó el Macabeo, y Judas con sus otros 2 hermanos, Jonathan y Simón, comandaron y comenzaron a organizar una revolución armada antirromana para poder restituir la tradición judía de aquel tiempo. Y esto tiene éxito en el año 163. Se logra, estos macabeos revolucionarios armados logran la independencia nuevamente, independencia que se va a extender hasta el año 63 a.C., cuando aparece Pompeyo y todo ahora cae bajo el Imperio Romano. Es en este ambiente de los macabeos cuando surge la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica deriva de los macabeos y es la que impregna todo el mundo de Jesús. Jesús es un hijo de toda esta herencia literaria apocalíptica e imprescindiblemente un hijo también de los macabeos, lo que primaba en la Palestina. Cristian, aguánteme un segundo porque quiero que nos conectemos con nuestros amigos en casa con el hashtag DrFileMD,
Mentiras en la Red. Yo estaba acostadita, pero leí que estaba Dr. Baile, así que me levanté, nos dice Nancila. Está muy interesante el programa, como todos los jueves, viéndolo, tomándome un tecito. Saludos desde Puerto Montt, nos dice Carl Gabriel. Dr. File, ¿qué se sabe de la posibilidad, de la posible descendencia de Jesús? Felicitaciones, cristianos, dice Jenny. Tenemos una pregunta también al aire. Señor director, ahí está. Alexander Araya, ¿por qué Jesús trascendió y los otros profetas que tenían las mismas cualidades no lo hicieron? Habría que preguntarle qué otros profetas no han trascendido, porque en el mundo, querido amigo, a quien nos hace la pregunta, todos los grandes profetas han trascendido, todos. Desde Krishna, que fue el primero, hasta Mahoma, que fue el último. Buda ha trascendido, Zaratustra ha trascendido, Platón, Pitágoras, grandes profetas. Mani, Mahoma. Se me queda alguno por ahí seguro. Hermes Trimegisto, Abraham, figuras que han trascendido. Esos son las luces que iluminan al mundo en sus 4 direcciones. Son puentes entre Dios y el hombre. Eso es lo que son. Y por eso hasta el día de hoy estamos hablando de Jesús. Intentando interpretar la pregunta de nuestro amigo Cristian, ¿por qué Jesús logra una trascendencia que eclipsa a cualquier otro profeta? ¿Por qué genera un antes y un después? A ver, vuelvo a eso. La verdad que eso para entenderlo, claro, de alguna forma lo que sucede es que es en este mundo occidental en el que influye Jesús. Pero Jesús no eclipsa a ninguno de los otros profetas. A ninguno. Porque son lo mismo. Son puentes entre la divinidad y el hombre, según la tradición. Ahora, la conformación de la creencia cristiana, uno tiene que entrar en ciertos otros personajes fundamentales, como fue Juan el Bautista, como fue Santiago y como fue Pablo. Junto a Jesús son los grandes formadores de la creencia cristiana. Pero no lo eclipsa, no considero que lo eclipse. Ahora, el cristianismo, en todo caso, se forjó al crisol de todo el movimiento político religioso macabeo, que eso es clave, y de la apocalíptica que surge de ellos. Recordemos, tiempos de Jesús, ¿qué era lo que se conversaba? ¿Qué era lo que se leía en Judea? Una visión universalista del fin. Están dominados por el Imperio Romano. Aparición de la figura de un Mesías Salvador. La creencia en la vida después de la muerte y un castigo tremendo final. Todo eso va a impregnar a Jesús dentro dentro de su contexto histórico. Uno no puede. Por eso es importante señalarlo. Aquí se ha forjado, a partir de la leyenda, una imagen de un Jesús predicador como el de Franco Sefirelli. Y eso se ha impregnado en toda la población y en todas las creencias. Es decir, de un Mesías ultra pacífico. Si hubiese sido ultra pacífico, Roma no lo manda a la cruz. No habría razón para hacerlo. Ahora, recordemos entonces eso para ir metiéndonos también ahora en todo lo que fue Jesús. Jesús en este sentido, y te lo decía, fue un nazir.
es decir, un primogénito que toma un voto político religioso. Voto político religioso. ¿Cuál es? Y en realidad uno no tiene idea, porque no hay ningún texto que hable en qué consistió el voto de político religioso de Jesús, pero uno lo puede deducir. Jesús estaba en contra del imperio romano invasor por su influencia macabea, y en su voto religioso estaba en contra de la jerarquía de sacerdotes judíos del templo de Jerusalén. Uno puede deducirlo por lo que hizo Jesús. El prototipo de los nazir, ponte tú, es Sansón. Sansón es un nazir. Samuel es otro nazir. A Sansón, ¿te acuerdas que se le cortan el pelo y pierde la fuerza? Pelo largo. Eso es Jesús. Jesús es un nazir. Por eso en ninguna parte sale Jesús de Nazaret. Si Nazaret no existía como localidad en aquel tiempo. Sale Jesús el Nazareo, Jesús el Nazareno, pero no Jesús de Nazaret, porque la ciudad de Nazaret no existía en aquel tiempo. O sea, el título de esa película es una falacia. Sí, así es. El Nazareo de Nazir, del hebreo Nazar, que significa el consagrado. Estos nazires tenían, digamos, eran considerados sacerdotes, pero no tenían las prerrogativas de los sacerdotes judíos, sí en cambio cumplían estos rituales que yo te señalaba. No tomaban vino, no tocaban los cadáveres y se dejaban el pelo largo. Ese fue Jesús, influido, obviamente, por todo lo que era, es como lo que se escuchaba en aquel tiempo, la apocalíptica macabea, y toda la enseñanza también y la herencia de la gloria que fueron los macabeos cuando logran independizarse del rey Antíoco IV. Fue una gloria la que hicieron. Entonces todos querían volver a esa gloria, pero ahora del Imperio Romano y de la romanización que se estaba viviendo en Jerusalén. Por lo tanto, nosotros nos encontramos dentro de nuestra lectura con un Jesús rebelde, con un Jesús que tenía enemigos, el Imperio Romano, la jerarquía del Templo de Jerusalén y su tercer y peor enemigo, el diablo. Esos son los enemigos de Jesús. Cristian, vamos a seguir revisando esta interesante historia, pero a la vuelta de la pausa. Breve corte. ¿Quién mató a Jesús? Dr. File hoy, Mentiras Verdaderas. Queridos amigos, completamente en vivo y en directo cuando ya son las 23 con casi 25 minutos. Hoy discutimos un interesantísimo tema. ¿Quién mató a Jesús? El hashtag para sus preguntas, para sus comentarios es, como todos los capítulos junto a Cristian Contreras Radovich, DrFileMB, @Mentiras la red. Ya somos trending topic número 1 en nuestro país, lo que da cuenta de el interés de la gente por conocer esta historia, por hacer sus preguntas. Había una acá notable, estábamos acá en la pausa comentando con Cristian algunas preguntas. Dice por acá, ¿fue acaso Jesús el primer comunista de la historia que estaba en contra del capitalismo? Nos dice Jaime Carvajal. No, imposible, porque el capitalismo se funda mucho después. Así que, no. No son preguntas. Ahora, mira, me hacen una pregunta. Bueno, ¿Jesús pacífico, profeta pacífico o rebelde armado?
Y la pregunta que yo le hago, ¿es contradictorio? Por supuesto, los libros siempre nos han dicho, yo estudié en un colegio de curas y siempre hablábamos de un Cristo más bien benévolo, pacífico, profeta, y que su rebelión estaba más bien en sus palabras más que en sus actos, salvo 1 o 2 hitos muy puntuales. Vamos a revisar esos hitos, pero dentro de mi punto de vista no es contradictorio por el voto que él tenía. Él tenía un voto político religioso. La política es guerra y la religión su mensaje espiritual. Entonces no hay, desde mi punto de vista, no hay contradicción mayor. Ahora, para ir metiéndonos, ahora, después de que al menos vamos escarbando un poco este contexto rebelde que influye en el espíritu y en la persona de Jesús, este contexto macabeo y apocalíptico, uno tiene que entrar en la figura clave, en el gran maestro que tuvo Jesús, que fue Juan el Bautista. Sin Juan el Bautista tampoco uno entiende ni el cristianismo, ni entiende la figura de Jesús. Juan el Bautista aparece en este contexto macabeo, revolucionario, apocalíptico, en el primer tercio del siglo I y en Palestina. Él funda un movimiento baptista, es decir, que bautizaba. Fue su iniciador y su patrón. Es importante señalar que los escribas posteriores redujeron la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista atrajo a las orillas del Jordán miles de personas. Miles de personas que, influidos por la apocalíptica, encontraron en las palabras de Juan el Bautista una renovación y también un llamado armado contra el Imperio Romano. Eso fue lo que fue Juan el Bautista. No era ningún digamos, tenía ese ingrediente también. El ingrediente de ser un profeta. El iniciador del cristianismo es Juan el Bautista. A tal grado que Jesús, seguramente con uno de sus hermanos, se acerca a Juan el Bautista y Juan el Bautista lo bautiza. Se ha querido ver a Juan el Bautista como el precursor de Jesús, el que anunciaba la venida. Pero críticamente, que lo haya bautizado es que Jesús se pone debajo de la herencia espiritual creada por Juan el Bautista. Juan el Bautista, esenio, rebelde, fue el gran maestro de Jesús. Ahora, uno tiene que detenerse en ciertas cosas. Si el movimiento de Juan el Bautista se hubiese desarrollado en términos puramente religiosos, ¿qué necesidad tuvo Herodes Antipas de cortarle la cabeza, pues, y mandarlo matar? Si era un desarrapado, indefenso profeta que hablaba algunas cosas religiosas en el Jordán, ¿por qué Herodes Antipas lo manda a matar? Acto violentísimo, decapitación. Eso estaba autorizado por el Talmud. ¿Qué es lo que sucedió? Que en realidad Juan el Bautista
estaba congregando a miles de personas revolucionarias contra Roma y contra también la jerarquía del templo coludida con Poncio Pilato. Cuando acude Jesús al Jordán y es reconocido por Juan el Bautista, ahí conoció Jesús a Pedro y a otros cuantos discípulos también. Entonces Pedro también entra dentro de este grupo de personas bastante violentas y armadas que buscaban, en el fondo, que se ejercitaban en las armas. Y que se vieron enriquecidos por, como te dije, por este mensaje renovador de Juan, y también por una llamada a la revuelta contra Roma. Aquí es el escenario donde uno tiene en el fondo ¿qué es lo que sucedió? Que es muy probable que cuando la acción armada que lleva Jesús, que la vamos a ver en detalle, contra Jerusalén, cuando fracasa esta acción armada, los conjurados a favor de Jesús lo que hicieron es hablar posteriormente del mensaje espiritual de Jesús, que es lo que uno conoce. Pero fue porque una acción armada contra Roma fracasó en el Monte de los Olivos. ¿Una acción armada? Es lo que al menos hay indicios inobjetables en las Escrituras y en los textos. Ahora, ¿es posible? Y esta es una pregunta que nos sirve para imaginarnos la época. ¿Es posible que el prefecto romano, gobernador Poncio Pilato, haya sido una marioneta en las manos de la jerarquía judía del templo? ¿Es posible? La clave para entender lo que nosotros estamos sosteniendo es el Código Justiniano. El Código Justiniano del siglo IV es una recompilación de constituciones romanas. Y hay una serie de penas para los delitos que las tipifica. Y cuando uno, digamos, lee en ese Código Justiniano la pena, cuando se aplicaba la pena de la crucifixión por los romanos, la pena de la crucifixión solamente se aplicaba a aquellas personas de segunda categoría, es decir, no romanos, que habían cometido el delito de sedición o lesa majestas. Entonces, esta es la clave de todo el entendimiento de quién mató a Jesús. Jesús fue muerto, condenado a muerte agravada, mors aggravata, por el delito de sedición contra Roma. Y fue condenado porque estaba organizando y era parte de una revuelta armada que venía desde Juan el Bautista. Ahora, es así.
Querido doctor File, Cristian Contreras, esto de la revuelta armada, esto de una suerte de rebelión social, es muy nuevo para mí. Y supongo que es muy nuevo para muchos de lo que están comentando a través de las redes y que nos están viendo a través de las pantallas. O sea, con esto confirmamos que Jesús fue un profeta revolucionario y donde el poder de sus actos iba más allá de sus meras palabras, digamos. Al menos... Era peligroso para los romanos. Pero por supuesto que Era sí. peligroso para el sistema imperante. Primero Juan el Bautista, después Jesús. Ahora, uno tiene que decir también que era una época de grandes conmociones, grandes revueltas. Al menos 4 revueltas hubo en ese tiempo, en la historia, hasta el 66, contra los romanos. Jesús fue una de las insurrecciones, pero no la única. Ahora, también decir, por ejemplo, que en aquella época los judíos se hayan aliado con los romanos así a tal grado es también inverosímil. Los judíos y otros pueblos de Palestina se mataban entre ellos, pero no hay registro nunca que se hayan aliado con Roma. En contra de un ser humano. De un ser humano y de un movimiento nacionalista. Si Jesús venía siendo con Pedro, que lo conoció en el entorno de Juan el Bautista, en el fondo venía siendo un revolucionario, nacionalista, contra los romanos. Ahora, por eso, es inverosímil que le hayan pedido la crucifixión y que incluso la película de Mel Gibson sale clarito: al madero, crucifíquenlo. Algo prohibido por el Talmud. O también el otro pasaje en Mateo que se recuerda que dice: y todo el pueblo respondió, su sangre sobre todos nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, el pueblo judío en contra de un nacionalista que estaba en contra de los romanos. Dudable, históricamente dudable. Cristian, aguántame un segundito. Seguimos con Dr. File. Breve corte. Estas en Mentiras Verdaderas esta noche de jueves. Queridos amigos, completamente en vivo y en directo cuando ya son las 23:43. Capítulo especial de Jueves Santo. ¿Quién mató a Jesús? Es el título a discutir junto a Cristian Contreras Radovich. La gente sigue preguntando, sigue incendiada a través de las redes sociales. Agradecemos ese trending topic porque habla del interés sobre un tema que, a pesar del paso de los años, llegado a esta fecha, existe una sensibilidad especial, Cristian. Y hay mucha confusión sobre esto que hablábamos, ¿no? La revuelta social y el movimiento armado liderado por Jesús. Yo me pregunto, ¿qué pruebas concretas, tangibles o históricas existen en torno a esto? Entremos en la substancia. Vamos a tomar algunos pasajes fundamentales de la Biblia y que solamente se pueden entender dentro de este contexto armado. Particularmente vamos a partir con Isaías 53:12. Dice lo siguiente: díjole Jesús, pues ahora el que tenga una bolsa, que la tome. Lo mismo la alforja. El que no la tenga, que venda el manto y que compre una espada. Porque os digo que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Lo tuvieron por un criminal.
Esas son palabras de Jesús. Le está diciendo a sus seguidores que vendan la manta y que compren una espada. ¿Por qué? ¿Una espada para qué es? Para matar, pues. Lo tuvieron por un criminal. Morsa gravata a la cruz. Palabras de Jesús. ¿Cómo se entiende que Jesús, si era tan pacífico, le esté diciendo a sus seguidores que vendan la manta y compren una espada? En Lucas 22 dice: pues, de hecho, lo que a mí se refiere toca su fin. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús les dijo: basta ya. Es decir, los seguidores de Jesús le dijeron: toma la espada, vamos a la guerra. Vienen los romanos, vienen a capturarte el Monte de los Olivos. ¿Cómo se entiende que le digan: acá hay 2 espadas? Movimiento armado, pues. Sedición, revuelta, insurrección contra Roma. Estos pasajes prueban que antes del Monte de los Olivos incluso se ejercitaban con las armas. Compren espadas. Si nosotros recordamos como segundo pasaje importantísimo para probar esto, cuando llegan los romanos o cuando llegan a capturar a Jesús, Pedro saca una espada y acomete contra uno de ellos y les corta la oreja. Tenemos entonces una prueba escrita y tenemos ahora el pasaje cuando la capturan y sale en Juan: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del pontífice, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. O sea, Pedro sacó la espada, tiró a matar. No creo que haya justo te va a cortar la oreja. Tiró a matar. Está contemplado eso también en Marcos. Es decir, estaban armados. ¿Qué es lo que sucede en el relato de los evangelios? Que, claro, piensa tú la escena. Vienen a capturar a Jesús, grupo armado. Corta la oreja y de repente el relato cambia y se vuelve pacífico todo. Y Jesús le dice, tranquilizó al que le habían cortado la oreja. A Pedro incluso ni siquiera lo toman preso. Y como que todo va... Hay cambio en el sentido del relato. Pero lo que tenemos acá es un pasaje armado. Prueba de que quizá el segundo más importante discípulo, después de Judas, o para muchos el más importante, Pedro, tiró a matar. Acción tremendamente violenta, pues. Tercer pasaje. Juan menciona una cohorte y un tribuno que van a buscar para tomar preso a Jesús. Y ahí volvemos. Cohorte deriva del latín cohors
y a su vez del griego común koiné. Y la cohorte, en el fondo, era un destacamento armado del ejército romano. Entonces, ojo, para las fiestas de Pascua también, estos destacamentos que estaban en la Torre Antonia, sobre todo, de Jerusalén. Cristian, un segundo, brevemente, hacemos una pequeña pausa y seguimos con Dr. File en Mentiras Verdaderas. Ya volvemos. Continuamos con este capítulo especial de Jueves Santo, de noche de Jueves Santo, cuando son las 23 con casi 55 minutos. Dr. File, estamos respondiendo la gran pregunta de quién mató a Jesús. Y con ese título de trabajo hemos entrado en varias aristas, controvertidas algunas, como por ejemplo el perfil revolucionario de un Jesucristo que en medio de revueltas sociales decide también por la lucha armada. Así es. Y lo que hemos visto son pruebas para sostener esto. Como por ejemplo el pasaje que está en Juan de la Corte. La Corte es un destacamento militar romano que en su momento dado lo llegaron a componer entre 500 a 600 soldados. Entonces fue una corte, una parte del ejército romano liderado por un tribuno que va a buscar a Jesús. Si era tan pacífico, ¿para qué una corte romana? Cuarto pasaje. Cuando van, en Lucas se lee esto. Los que estaban a su alrededor, viendo lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿acometemos con la espada? Es decir, los que rodeaban a Jesús le preguntaron: ¿vamos a las armas? Claro, ¿atacamos? ¿Atacamos? ¿Cómo tú lo explicas? Si no era porque era un revolucionario, un insurrecto, un sedicioso contra Roma, que era su enemigo, porque era un nazir. Según Marcos, otro pasaje, Jesús les puso a los hermanos Santiago y Juan el nombre de Boanerges, que eran sus discípulos ellos, Santiago y Juan. Y Boanerges significa hijo del trueno. O sea, si yo soy un pacificador y mis discípulos son pacificadores, no es un nombre muy apropiado ponerle a dos discípulos fundamentales los hijos del trueno. Santiago y Juan venían de Idumea. Es porque evidentemente es un apelativo para personas violentas o un apelativo para personas que en el fondo no eran pacíficas, o era un apelativo impropio para un pacífico. Y Jesús les llama y les dice: los hijos del trueno. En el libro de los Hechos 12:1 dice: el rey Herodes Agripa I hizo matar por espada a Santiago, el hermano de Juan. O sea, el discípulo, uno de los por espada había que matarlo. Simón, otro discípulo de Jesús, es llamado por Juan, el evangelista, el celote. Juan el celote. ¿Qué significa eso? Los celotes, en el fondo, es un apelativo
paró una violenta secta antirromana, que son de alguna forma los que continúan después de los macabeos. Los macabeos primero son los violentos, y después de todo el episodio de la destrucción del segundo templo de Jerusalén entre el año 66 y 70, después lo que heredan toda la parte violenta armada son los celotes. Entonces decirle a uno que era un celote, a otro discípulo de Jesús, que Juan el evangelista, le diga que es un celote, es un insurrecto. Es un violento. Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, dice que Palestina en aquel momento era un país infectado de bandidos. Llevaban todos puñales bajo la vestimenta. Textualmente dice, viajaban los esenios sin llevar encima absolutamente nada, solo armas para defenderse de los bandidos. Los esenios, Juan el Bautista, Jesús, llevaban armas. Era una práctica de la época. Era parte de los tiempos. Por eso, las armas también que se encontraron, ¿de dónde salían las armas? Las armas salían de una insurrección que hubo de los judíos, de un judío Judas, contra Herodes el Grande. Saquearon los arsenales de armas y se repartieron entre el pueblo las armas. Pueblo macabeo, influye por los macabeos. Otro pasaje fundamental. Jesús tenía una base logística en el desierto. ¿Cómo así? Jesús iba para el desierto, pero siempre lo acompañaba un séquito de personas. Textualmente en Lucas sale, Jesús caminaba de pueblo en pueblo proclamando la buena nueva. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de los malos espíritus. María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, que era intendente de Herodes, Susana y otras muchas mujeres que le ayudaban con sus bienes. No era una partida de 12 personas, sino que era un gran movimiento el que llevaba a Jesús detrás. Y muchas mujeres que acompañaban a todos los revolucionarios. Se iban al desierto. Y de alguna forma las mujeres servían de postas, de alguna forma, o también de intendencia para suministrar los bienes de este grupo. Pero no eran 12 personas que caminaban solo como se ha querido mostrar. Y muchas mujeres. Otro pasaje fundamental, que es muy posible que Pedro fuese el comandante de ese grupo de insurrectos contra Roma, y de que Jesús haya sido el nazir, es decir, el sustento espiritual. Y esto es muy importante, porque en las tradiciones los discípulos siempre aparecen como ignorantes del mensaje espiritual de Jesús. En Marcos dice, no acabáis de entender ni comprender, estáis ciegos, les dice Jesús a los discípulos. Los discípulos no eran personas
que cultivaban mucho las escrituras, ni que cultivaban mucho las letras o la filosofía de Jesús. No la entendían. ¿Por qué? Porque eran hombres de armas, pues, dedicados a planear la insurrección. Y así está atestiguado en el Evangelio de María Magdalena, en los Evangelios de la Biblia. Judas aparece en el Evangelio de Judas como el único que entendía realmente el plan de Jesús. Pero el resto de discípulos y seguidores, en su momento dado, en este momento dado, bastante no conocían el mensaje espiritual. Lo que pasa es que después que falla la insurrección, claro, empiezan a ser cazados todos. Los persiguen a todos y los van matando. ¿Por qué? Si eran tan pacíficos, pues. ¿Cuál era la amenaza? Claro, ¿cuál era la amenaza? Si simplemente venían a decir que traen paz. No se sostiene. No se sostiene bajo nuestro análisis crítico. Otro pasaje fundamental: la expulsión de los mercaderes que vendían y compraban altamente adentro del templo, resguardado por la guardia judía del templo, y que actividades que estaban autorizadas por la jerarquía, que eran estas, Jesús los barrió. La única forma de entender este pasaje es que Jesús llegó con una banda detrás que lo protegieron y que no eran nada tranquilitos. Claro, objetivamente, sí, pues. Un solo tipo que llega e intenta desbaratar a golpes un mercado. Oye, tú sabes cómo son los del mercado, pues. Los caseros del mercado, les tocáis una pera ahí y te salen a pegar al tiro, pues. Bueno, no tanto aquí en La Vega. No, en La Vega son chorizos. ¿Sí? Sí, yo lo fui a grabar hace poco en La Vega y me traté de hacer el chistosito y me duró 5 minutos. Por eso mismo. Entonces, pensar este pasaje es clave dentro de esta substancia armada de Jesús, insurrecta, violenta. Y también, o sea, no es que llegó él con unos cuantos discípulos más, sino que llegó con una banda detrás. Porque es la única forma de haber podido entrar e imponerse a la guardia del templo de Jerusalén, que era una guardia judía. Pasaje clave. Y el último punto que dejamos sobre la mesa es el pasaje en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos estaba a 500 metros de las puertas de Jerusalén. Flavio Josefo narra en sus guerras de que el Monte de los Olivos era el lugar exacto, predilecto, para que se reunieran todos los insurrectos del desierto que buscaban atacar Jerusalén. Ahí se metió Jesús. Y era un lugar de excelente concentración. Y me permito leer este pasaje de Flavio Josefo, que dice lo siguiente, y que relata en el fondo que no era la primera vez que algo como digamos que un episodio como el de Jesús de insurrección ocurría. Y dice, entonces pensemos que esto tiene 1900 años, este pasaje. Y dice, se presentó en el país un charlatán que se ganó la fama de profeta.
reunió unos 30.000 personas engañadas por él y los llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos, desde donde era posible penetrar por la fuerza Jerusalén y, tras imponerse a la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo que tomaría como guardia personal a los que entraran con él. Sin embargo, Félix se adelantó a su ataque y le salió al encuentro con tropas romanas. Tildado de charlatán. Flavio Josefo, judío, no reconocen a Jesús como, de alguna forma, como respuesta. Los evangelistas, las redacciones, todas las redacciones de los evangelios no son del año 30, son posteriores. Entonces, el hecho histórico, los evangelistas no lo conocieron. Después del hecho histórico se forma lo que es la tradición oral. Después se forma la creencia y después se confeccionan los evangelios. En este sentido, los evangelistas lo que conocieron en realidad es este tercer estrato, la creencia que se formó después, aparte de los hechos concretos. Y, evidentemente, exaltada por la tradición oral y por la imaginación. Llegado a este punto, hazme la pregunta, si quieres, la pregunta del millón, la que da inicio a nuestra conversación de hoy día. Cristian Contreras, siendo las 0:11, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién llevó a la crucifixión a Jesús? Uno tiene que decir que Jesús fue condenado a mors agravata por el delito de sedición contra el Imperio Romano. Por lo tanto, ¿quién llevó a la cruz a Jesús y quién es el responsable moral de la muerte de Jesús o de la crucifixión de Jesús? Fue Poncio Pilato. Y la participación judía fue exaltada y estigmatizada posteriormente. Quizá porque ellos no lo reconocieron como el Mesías. Por lo tanto, los romanos son los que, según nuestros antecedentes, fueron los que moralmente son los responsables de la muerte de Jesús. Y la jerarquía del templo de Jerusalén, ayudantes en la ejecución, pero no los principales responsables.